El reino de Silla fue una de las civilizaciones más extraordinarias de Asia Oriental. Durante casi 1000 años, pasó de ser una pequeña confederación tribal a convertirse en la potencia que unificó gran parte de la península coreana. Su historia está llena de guerras, intrigas políticas, avances culturales, templos monumentales, tesoros de oro y leyendas heroicas. Los orígenes de Silla están envueltos en algunas de las leyendas más fascinantes de toda Asia Oriental. Aunque los historiadores modernos distinguen entre mito e historia, estas narraciones fueron fundamentales para explicar por qué la familia real de Silla tenía derecho a gobernar y cómo surgió el reino. La tierra antes de Silla. Hace más de 2000 años, el sureste de la península coreana no estaba unificado. La región estaba formada por pequeñas aldeas y comunidades tribales. Cada una tenía sus propios líderes, tradiciones y rituales religiosos. Estas comunidades vivían principalmente de la agricultura, la pesca, la caza, el comercio local. Los habitantes creían en espíritus de la naturaleza, montañas sagradas, bosques sagrados, ríos, animales protectores, antepasados divinizados. Antes de la llegada del budismo, la religión dominante era una forma de chamanismo que consideraba que los dioses podían comunicarse con los humanos mediante señales sobrenaturales. Las 6 aldeas fundadoras. Según las crónicas antiguas, existían 6 comunidades principales que más tarde formarían Silla. Estas aldeas estaban gobernadas por jefes locales que cooperaban entre sí, aunque cada uno conservaba cierta autonomía. La tradición afirma que estos líderes buscaban una figura capaz de unirlos bajo una autoridad común. En muchas culturas antiguas aparece este mismo tema. Las tribus divididas. Una señal divina. El nacimiento de un líder extraordinario. La fundación de un reino. Silla desarrolló exactamente este tipo de relato fundacional. El descenso de la luz celestial. La leyenda cuenta que un día los jefes tribales observaron una luz brillante descendiendo del cielo. La luz apareció cerca de un lugar llamado Najeón. Najeón era considerado un sitio sagrado incluso siglos después de la fundación de Silla. Los líderes se acercaron para investigar el fenómeno. Lo que encontraron cambiaría la historia para siempre. El caballo blanco y el huevo luminoso. Según el relato tradicional, cerca del lugar sagrado apareció un caballo blanco. El caballo se inclinó reverentemente ante un objeto brillante. Cuando los jefes se acercaron descubrieron un enorme huevo resplandeciente. La luz que emitía parecía sobrenatural. Entonces ocurrió algo extraordinario. El huevo se abrió. Dentro apareció un niño. El nacimiento de Yeokjeose. El niño recibió el nombre de Bakyeokjeose. Las leyendas afirman que su cuerpo irradiaba luz y que su apariencia era excepcional. Algunas versiones cuentan que los animales se inclinaban ante él. Los pájaros cantaban cuando aparecía. El cielo se volvía especialmente brillante. Su nacimiento era interpretado como una señal de los dioses. El significado simbólico del huevo. Para los antiguos pueblos de Asia, el huevo tenía un profundo significado religioso. Representaba la creación del universo, el nacimiento de la vida, la fertilidad, el poder divino. Muchos pueblos de Asia Central y Siberia poseían mitos similares. Los historiadores creen que el nacimiento de Yeokjeose desde un huevo simbolizaba que el rey poseía un origen celestial. No era un ser humano común. Era alguien elegido por los dioses para gobernar. El caballo blanco. El caballo blanco también tenía un significado especial. En numerosas culturas antiguas era considerado un mensajero divino, un símbolo solar, un intermediario entre el cielo y la tierra. Algunas teorías sugieren que este elemento podría reflejar antiguas influencias culturales procedentes de las estepas de Asia Central. Los caballos eran extremadamente valorados por los pueblos antiguos y frecuentemente aparecían en rituales religiosos. El crecimiento milagroso. Las leyendas afirman que Yeokjeose creció mucho más rápido que un niño normal. Poseía gran inteligencia, sabiduría precoz, carisma excepcional,
Habilidades de liderazgo. Los jefes tribales quedaron impresionados. Pronto decidieron convertirlo en gobernante. El primer rey. Cuando alcanzó la edad adecuada, Yeokjeose fue proclamado rey. Este acontecimiento habría ocurrido tradicionalmente en el año 57 a.C. Por ello, la historiografía coreana considera esa fecha como el inicio oficial de Silla. El nuevo gobernante comenzó a unir las distintas comunidades bajo una estructura política común. El apellido Bak, Park. Una curiosidad interesante es que Yeokjeose es considerado el ancestro del clan Bak o Park. Hoy en día, Park sigue siendo uno de los apellidos más comunes de Corea. Millones de coreanos consideran a Yeokjeose una figura ancestral importante dentro de la tradición histórica del país. La reina nacida de un dragón. La leyenda fundacional no termina con Yeokjeose. Su futura esposa también tuvo un origen sobrenatural. Se llamaba Arión. Según la tradición, nació cerca de un pozo sagrado. Algunas versiones afirman que tenía rasgos relacionados con un dragón. En la cultura coreana antigua, el dragón no era una criatura malvada. Representaba sabiduría, protección, autoridad, poder celestial. La unión entre Yeokjeose y Arión simbolizaba la unión de fuerzas sagradas masculinas y femeninas. La fundación del reino. Tras el matrimonio real comenzó la consolidación del nuevo estado. Las aldeas se integraron progresivamente. Se establecieron leyes comunes, instituciones políticas, rituales compartidos, una identidad colectiva. Aunque el proceso histórico real probablemente duró generaciones, la leyenda lo resume mediante la figura de un único fundador heroico. ¿Qué parte es historia y qué parte es mito? Los historiadores modernos creen que, probablemente histórico, existió una confederación de aldeas. Hubo líderes que unificaron la región. El reino surgió gradualmente entre los siglos y antes de Cristo y 3 después de Cristo. Probablemente legendario. El huevo celestial. La luz sobrenatural. El caballo sagrado. El crecimiento milagroso. El nacimiento extraordinario de Arión. Sin embargo, estas historias eran muy importantes porque otorgaban legitimidad a la monarquía. ¿Por qué se creó esta leyenda? La función principal era política y religiosa. La historia enseñaba que el rey había sido elegido por el cielo. La familia real poseía origen divino. La unidad de las tribus era voluntad de los dioses. La obediencia al rey mantenía el orden cósmico. Este tipo de relatos existían en muchas civilizaciones antiguas, desde Egipto hasta China y Japón. La importancia actual de Yeokjeose. Hoy, Yeokjeose sigue siendo una figura muy respetada en la memoria histórica coreana. En la ciudad de Gyeongju, antigua capital de Silla, existen monumentos, tumbas y lugares asociados a la tradición fundacional. Para muchos coreanos, estas leyendas no son simplemente cuentos antiguos. Representan el nacimiento simbólico de una de las civilizaciones más importantes de la historia de Corea y el comienzo de casi 1000 años de historia del reino de Silla. Las 6 aldeas fundadoras. Antes de convertirse en un reino, Silla era una unión de 6 clanes principales. Estos clanes compartían costumbres similares, creencias chamánicas, idioma común, intereses comerciales. Durante siglos fueron consolidando su poder hasta crear una monarquía estable. Lo sorprendente es que esta pequeña confederación sobrevivió rodeada de enemigos mucho más fuertes. Los primeros siglos de supervivencia. Entre los siglos I y IV, Silla era el reino menos poderoso de Corea. Al norte se encontraba Goguryeo. Al oeste, Baekje. Ambos eran más ricos, más poblados y militarmente superiores. Durante mucho tiempo, la estrategia de Silla fue simple. Construir fortalezas. Formar alianzas. Evitar guerras innecesarias. Fortalecer gradualmente su administración. Esta paciencia estratégica acabaría siendo una de sus mayores ventajas. El Silla unificado. Entre 668 y 935 comenzó la época dorada.
La capital, Gyeongju, se convirtió en una de las mayores ciudades del mundo. Algunos estudios estiman que pudo superar los 150.000 habitantes, una cifra enorme para la época. La ciudad tenía palacios, jardines, lagos artificiales, mercados internacionales, templos gigantescos. Mercaderes de China, Japón y Asia Central llegaban constantemente. El oro de Silla. Silla era famosa por su extraordinaria orfebrería. Los artesanos creaban coronas, pendientes, cinturones, brazaletes, adornos ceremoniales. Las coronas reales muestran influencias de Siberia, Asia Central, culturas de la estepa. Esto demuestra que Corea estaba conectada indirectamente con redes comerciales que llegaban hasta Eurasia. El legado de Silla. Hoy, cuando los coreanos estudian sus raíces históricas, Silla ocupa un lugar central. Su legado incluye la primera gran unificación coreana, la expansión del budismo, avances científicos y astronómicos, monumentos considerados patrimonio mundial. Una identidad cultural que influiría en Corea durante siglos. Muchos historiadores consideran que Silla fue el reino que transformó una colección de estados rivales en la base histórica de la nación coreana. Su influencia sigue siendo visible hoy en los templos, las tradiciones, el arte y la memoria histórica de Corea.